Bien, continuamos nuestro camino según el proyecto que nos habíamos hecho el primer día. El primer día partimos de una visión general actualizada, lo titulaba así, el aspecto mistérico de los sacramentos, y hoy con la conclusión abrimos también una perspectiva mistérica sobre el tema de los sacramentos. Partimos el primer día de las homilías pascuales para pasar después a algunos textos del Nuevo Testamento. Vimos el tema de la tipología, la catequesis mistagógica. Entramos en la Edad Media y vimos cómo se pasa de una tipología a una alegoría, cómo el concepto de sacramento se va reajustando, como Berengario deduce de las obras de Agustín distintas definiciones del concepto de sacramento. Lo vimos en el alegorismo, cómo ve los sacramentos, cómo ve la liturgia. El sacramento nos permite ver toda la liturgia. Recuerdan el Corpus Christi triforme. Primer día, segundo día, entramos en la preescolástica, pasamos milenio y vimos cómo comienzan a dividir, clasificar, definir, organizar en los preescolásticos, siglo XI, siglo XII, las escuelas catedralicias, escuelas monásticas, las primeras universidades, las escuelas teológicas. Cristaliza todo esto en Santo Tomás con la Suma Teológica. Inmediatamente después pasamos a los pronunciamientos magisteriales, que lo veíamos incluso gráficamente con la descripción del campanile del Giotto. Después hicimos como una pausa y fuimos al Oriente, al menos para enriquecernos de los dos pulmones, Oriente y Occidente. Eso fue el martes. El miércoles comenzamos con la crisis, la reforma, los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio. Es una crisis. La reforma es una crisis antilitúrgica, a partir de una praxis medieval que ellos critican y que hemos analizado de un modo o de otro. Vimos la reforma, la reformadora y la contrarreforma. Vimos el Concilio de Trento. Nos acercamos al Concilio Vaticano II y al Catecismo de la Iglesia Católica. Habría que haber analizado, pero en fin, ya no era necesario, los órdenes, ¿no? Los órdenes, es decir, los nuevos rituales, donde van viendo. Bien. Hoy nos detenemos en algunos autores contemporáneos que han propiciado, que han preparado y que han colaborado a este renovamiento de la sacramentalidad. Acabamos ayer, ¿no? Me parece que la frase era esta. Buscábamos una definición de sacramento y nos quedamos y encontramos una sacramentalidad. Hemos pasado de buscar un concepto de sacramento a encontrarnos frente a una sacramentalidad de la Iglesia. Pasamos de Cristo sacramento a la Madre Sacramento, al mundo Sacramento. Buscábamos el concepto de sacramento y nos encontramos con el de sacramentalidad. Y hoy abrimos como conclusión, la conclusión puede ser todo lo amplia que quisiéramos, damos voz a algunos teólogos contemporáneos, los clasifico como teólogos. Yo he ejemplarizado ahí 3, pero podríamos poner muchos más, ¿no? El primero es Odo Kassel. Odo Kassel muere en 1948. Lo único que ve es la Mediator Dei y se siente reconfortado
Karl Rahner tiene intuiciones, aunque no las aplica a la cuestión litúrgica, pero... Y un autor de los muchos que podríamos estudiar, Louis-Marie Chauvet. Tiene una palabra sobre un autor que yo conozco más de reciente, que es de la escuela luterana, que es Herbert Jungel. Una palabra solo, incluso le recomendaría un libro, pero bueno, de eso hay mucho. Es decir, la voz de teólogos contemporáneos, pero podríamos abrir, seguro que ustedes tienen aquí teólogos que han hablado de los sacramentos y la sacramentalidad. Después del concilio se habló muchísimo de sacramentos y de teorías sacramentales, muchísimo, ¿no? Schillebeck está por aquí, Gustavo Gutiérrez, José María Castillo en España. Bien, hay muchas teorías, con unas estaríamos más de acuerdo, con otras menos. Bien, vamos a hablar hoy de teólogos contemporáneos. ¿Se puede hablar de crisis de la teología sacramental? No lo sé. Lo que sí que es cierto es que se exige hoy un retorno a las fuentes. Analizo dos autores que en un cierto momento en el Wiener Memorandum, como veremos, se encontraron los dos. Odo Kasser y Karl Rahner han abierto un faro de esperanza para una nueva visión de la teología sacramental. Parten de un rechazo a la noción medieval de signo. Recuerde, el sacramento era signo eficaz de gracia, para asumir la de símbolo real de realidades trascendentes. Vamos a ir viendo, ¿no? Hemos ido, por tanto, viendo en nuestro proyecto diversas concepciones de concepto y conceptos de sacramento y sacramentalidad. He hablado antes de la crisis. En torno a los años 90, ya estamos en el 2018, en torno a los años 90, 95, es decir, sí que se hablaba, al menos a niveles europeos, de una crisis de la sacramentalidad. Y sobre todo porque este cambio de signo al símbolo ha hecho a veces tambalear algunos de los presupuestos que nuestros antepasados pusieron. Para superar esta crisis de la teología en torno al 2000, un italiano al que yo, por lo menos, con el que me siento mucho en comunión cuando lo leo, Giuseppe Colombo, que hizo el concilio, ya murió, teólogo de la escuela de Milán, milanés, ¿no? Propuso para superar esta crisis dos principios teológicos irrenunciables para aplicar a la teología sacramental o sacramentaria. Por un lado, la vertiente cristológica, no solo la referencia a la vertiente, que es más, y por otro lado, la referencia eclesiológica. Yo, por mi parte, añadiría un tercer principio, según mi propio parecer, pero en fin, cualquiera de nosotros podría también aportarnos. Se trata de la recuperación de la fuente litúrgica como un continuum celebrativo y mistérico a conocer y examinar. Vertiente cristológica, vertiente eclesiológica, yo diría vertiente celebrativa. Podríamos ponerlo ahí, ¿no? O vertiente celebrativa. Sería, bien, yo lo pondría también como una característica de este momento. Este autor, cuando en torno al 2000 hay tantas teorías sobre sacramentos, sobre los sacramentos en general, sobre el particular, sobre los conceptos y demás, hizo como una provocación y decía, vamos a darle a los liturgistas los sacramentos, ya que nosotros, los teólogos, no nos ponemos de acuerdo. Y se arriesga y propone transferir a los liturgistas la teología sacramental, sustrayéndola a los teólogos sistemáticos, de modo que no se pierda el misterio oculto en el seno de la celebración. La vertiente
la vertiente celebrativa. Por eso yo me siento un poco obligado a volver a Kassel y a recuperar algunos de sus postulados. Partiendo en Kassel, y en esto era de acuerdo con Rahner, del paso del signo a símbolo como elemento decisivo para la nueva teología sacramental. Una palabra sobre Kassel, otra sobre Rahner y otra sobre el Wiener o Wiener Memorandum. Lo veremos. Hablar de Kassel es hablar de la centralidad litúrgica del misterio pascual a todos los niveles, ¿no? Él decía que no era una teoría suya, que era una teoría que había vivido en la fuente, en la tradición de la Iglesia. Nos podemos preguntar cuánto de Kassel hay en el Concilio Vaticano II. No viene nunca citado porque no hay citados teólogos contemporáneos. ¿O cuánto de Kassel hay en la Mediator Dei de 1947? Teniendo en cuenta que su obra más importante, la más conocida, El misterio del culto cristiano de 1932. Pues hay estudios sobre ello. Tanto se llegó a hablar de esto que el arzobispo de Grover, el arzobispo de Viena, no recuerdo la diócesis, tuvo que decir que los documentos magisteriales reflejan el pensamiento del pontífice, del magisterio, no teorías particulares, porque sobre todo cuando se refiere al año litúrgico se ve todas las ideas de la reactualización de los misterios de Kassel. Pero como es natural, no viene citado, al contrario, en algún caso de la Mediator Dei de 12 viene criticado. En el Sacrosanto Concilio no aparece, pero está debajo. Toda la teología de los misterios y toda la renovación de la llamada Escola Lacensis, la Escuela del Lago, la Escuela de María Lac, su monasterio, con el movimiento litúrgico está debajo. No se hubiera hecho el Sacrosanto Concilio si no hubieran estado todos estos teólogos desde 1909 trabajando. Kassel se encuentra, por tanto, con esa estructuración sacramental de la fe de la que habíamos hablado. En parte esto es muy rahneriano. Ya se recuerdan que también hablábamos del horizonte sacramental del que habla Ratio et Fides Juan Pablo II. Se encuentra, por tanto, con una estructuración sacramental de la fe en el seno de la cual va inserto el memorial litúrgico. Y pone la atención sobre el valor teológico y no solo ceremonial de la acción litúrgica, superando el concepto de sacramento como una realidad extrínseca al sujeto, como hemos visto, como un contenedor de gracia, y que le varía solo eso, un don divino de gracia. En mérito suyo, yo diría también hacer llegar la teología sacramental a la teología efectiva de la res litúrgica, la misma celebración, y hacer de la misma celebración punto de partida de la reflexión teológica. Él parte del dato teológico que emerge en el patrimonio de la tradición eclesial. Dice él en una carta que publicó Simpson, uno de los grandes que lo ya a conocer, ¿no? Dice, la primera intuición acerca de la teología de los misterios, la liturgia, la vida cristiana, la vida como un misterio, me vino durante la liturgia en la celebración de la misa solemne. No estaba muy atento, ¿no? Pero eso le pasa varias veces, también me pasa a mí. Dice, la vida solo puede provenir de la vida. Este primer conocimiento fue reforzado a través del estudio de San Justino y en conexión con los estudios que hice en Bonn, empecé a ocuparme de los antiguos misterios como ayuda y comprensión de los misterios cristianos. Los misterios antiguos fueron siempre para mí un medio de ayuda. Y el verdadero manantial santo, de donde brota todo, fue la misma celebración litúrgica. Son
los arquetipos, dirá luego, los arquetipos, las preparaciones, ¿no? Se parte de una experiencia personal de fe, pero la gran novedad se encuentra en hacer que emerja de la celebración toda la envergadura teológica, toda la fuerza teológica en sí. El vínculo del símbolo con la relación divina, es decir, la relación de la acción litúrgica con la estructura antropológica del hombre. Todo va unido, todo es celebración a partir del ser cristiano. Todo para lo que la disciplina litúrgica de la época no estaba preparada. Y por eso Kassel tuvo que enfrentarse con algunos teólogos muy conocidos, en concreto 2 de ellos de la gregoriana. Su intento era llevar la celebración al máximo nivel. El acto sacramental, decía, es el lugar en el que se instituye paradigmáticamente la forma cristiana de la relación con Dios. Y lo estudia a través del canon romano y de una expresión que aparece en San Pablo, la logique, zousia, ¿no? Sobre el sacrificio espiritual. Este sacrificio espiritual, que dice San Pablo, agradable a Dios, es un vínculo íntimo de acción externa y de disposición interna. Este sacrificio espiritual. El acto cultural que produce este sacrificio espiritual, este acto cultural está concebido o está sustentado con 2 grandes conceptos. Por una parte, la subjetividad de la acción humana y por otro, la objetividad de la acción divina. Coordinándolo los dos, este acto cultural que brota de este sacrificio espiritual agradable a Dios, con los arquetipos, con todos los arquetipos mistéricos de todos los tiempos, como gran prólogo, este será visto como un acto de culto eclesial y solemne. Uno de los grandes temas de este pensamiento casseliano es la esponsalidad de la comunidad eclesial y su derivación eucarística. Kassel tiene una orientación profundamente gratuita de la acción litúrgica, es una gracia, es un don, es un permanente misterio que Dios da a su Iglesia. Insisto sobre esta subjetividad de la acción humana y objetividad de la acción divina. En esta subjetividad de la disposición práctica del hombre está su orientación a una objetividad sacramental. El método casseliano, de vuelta al misterio, vuelta al acto de culto, ¿no?, como forma cristiana de relación con Dios, parte de la recuperación de la tradición y, en consecuencia, del desinterés por la fórmula repetitiva de la guía escolástica. Esto es una crítica que se ha hecho mucho al movimiento litúrgico, que se ha desinteresado de la escolástica y que ha privilegiado el método patrístico. Por tanto, él propone volver al pensamiento de los padres concentrándose en la dimensión litúrgica del sacramento. Como ven, hemos llegado, yo pienso que aún hemos llegado al punto de partida del que también partimos, al punto de llegada del punto de partida del que partimos. Punto de partida, punto de llegada. La dimensión litúrgica del sacramento, la celebración mistérica. A través de esta vía litúrgica, los cristianos llegan al encuentro del misterio de Dios, viendo la diferencia entre misterios cristianos y misterios cultos mistéricos, pero relevando la superioridad absoluta de las verdades cristianas sobre los mitos del cristianismo, con una exigencia moral vinculada siempre no a
al mismo Evangelio, a la realidad del Evangelio. El rito, para Odo Kassel, es símbolo. El rito es símbolo. Y quiere precisar que entiende por símbolo en el ámbito de la liturgia antigua. El símbolo es real, dice Luis. Es tal en cuanto participa de la realidad que en él se muestra. En esta línea se basa en Platón, de Aristóteles, y Kassel lleva de nuevo el discurso al ámbito específico de la liturgia. Dice que el agua, el pan, el vino, el aceite, los gestos, las palabras, no son tan solo un vano lugar estético o un medio pedagógico, como tampoco son signos morales, sino que son envolturas necesarias. Esto lo insiste mucho, envolturas necesarias y manifestaciones de valores espirituales. Estos símbolos son contenedores materiales de fuerza sobrenatural. Es bonito escucharlo esto y ver, el ejemplo, cuando él pone el agua, el pan, el vino, el aceite, los gestos, las palabras, él lo aplica todo, el rito en sí. Lo que en el símbolo litúrgico necesariamente se media, lo que se manifiesta y se comunica a través del símbolo, no es otra cosa que la fuerza de la gracia y el valor de la verdad. Dice él, son sus palabras. Los símbolos no se limitan a decorar la liturgia, manteniendo un papel puramente accesorio, ya sea estético o pedagógico o moral, sino que realizan, del único modo posible, la participación en la vida de Dios. Y dice él, solo quien tiene el símbolo posee las primicias del Espíritu y el derecho de alcanzar su plenitud. Fíjense cómo hemos ido creciendo, ¿no?, en esa sacramentalidad, ¿no? El símbolo del cristianismo antiguo es la liturgia que custodia su sentido. El pan y el vino de la Eucaristía son figuras del cuerpo y de la sangre de Cristo, y él utiliza la palabra griega homoioma, similitudo. Y esto es importante. Con este trasfondo platónico, el símbolo en Kassel tiene una especificidad precisamente cristiana y tiene tres grandes características. La referencia inicial a la forma de la celebración, como él dice en su dialéctica de simplicidad y eficacia, la forma, no solo el contenido, sino la forma, la acción. Segundo, la perspectiva escatológica, que ve el símbolo como anticipación de realidades celestes. Y tercero, el vínculo del símbolo con la acción litúrgica, que excluye la consideración del símbolo puramente como objeto. Es mucho más, es una mediación. Participa de la realidad que en él se muestra, mediación. Bien, aquí tenemos toda una teoría, podría seguir hablando, pero está recreando una sacramentalidad amplia, simbólica y, como veremos, también neumatológica, que es toda la acción litúrgica vista en su conjunto. Es necesario acoger este redescubrimiento mistérico de la teología sacramental como un concepto de fe cristiana, y esto es típico de la modernidad. Y se vuelve a la mens antigua, que tenía una visión mucho más amplia que después la tuviera la escolástica. El sacramento es el lugar de reconocimiento de la precedencia de la acción de Dios como posibilidad de la acción del hombre. El misterio, cuando hablamos de misterio, hablamos de acción litúrgica celebrativa, vista de modo simbólico. El misterio es la acción divina que se expresa de modo admirable en la persona humana de Jesús. El arquetipo del misterio, como no, es la encarnación, la epifanía de Jesucristo.
Claro, en esto él contrasta con la manualística del momento, porque está intentando recuperar nuevos lenguajes, nuevos enfoques, a través de la recuperación del pensamiento de la tradición. Claro, el conflicto era inevitable y se enfrenta sin quererlo con Santo Tomás y se enfrenta con grandes profesores de la gregoriana como Jansen o como Prum, porque él en el fondo lo que propone es una grande gnosis cristiana, una gnosis cristiana, es decir, un pensamiento general dentro del cual el mundo celebrativo, litúrgico, simbólico tiene un aspecto primordial. Tomando como punto de partida de la reflexión no la fórmula del dogma, sino el acto celebrativo, crea en el fondo una revolución. Claro. Las ideas de este monje se percibían en continuidad con el racionamiento teológico del momento y sin quererlo se enfrentó a toda la manualística del momento. Fíjense que estamos en los años 30. En las primeras obras son del 20, del 22, y en 1932, dado lo que él escribe, su abad, el abad de María Lac, le dice, por favor, hace una síntesis. Y es la que muchos de ustedes habrán leído, el misterio del culto cristiano. Pero sigue escribiendo hasta el año que muere, porque murió durante la vigilia pascual improvisamente, ¿no? Él quiere subrayar el sentido teológico de la acción litúrgica en la Eucaristía, de la plegaria eucarística y la estructura ritual, a partir, sobre todo, de las expresiones unde et memores domini, todo el tema de la misa. Este memores del canon es visto en asiduo, sobre todo, como la realización efectiva de participación en el acontecimiento irreductible solo a la rememoración. Es mucho más, es parte de la vida. La memoria no está constituida por vuelta al pasado, no, es mucho más. Indica el ejercicio interior del recuerdo, la acción personal de entrar directamente en él. En la base, insisto, encontramos un nuevo modo de acercarse al sacramento, a la sacramentalidad, con la vuelta al símbolo y la forma simbólica que presenta el sacramento como memoria, como tipo y como análisis, como anamnesis del acontecimiento salvífico. Y Cáceres insiste en el hecho de que el símbolo sacramental es la forma de la presencia del acontecimiento, y siguiendo a Tertuliano dirá que figura non fuisset ni se veritatis esset corpus. De nuevo latín, ya me han dicho que digo mucho latín, ¿no? No existiría la figura si el corpo no fuese la verdad. La figura representa una verdad. Bien, podríamos seguir hablando de esto, pero hay sobre todo dos aspectos importantes: el rito como se convierte en símbolo y la perspectiva de la celebración. La celebración es punto de partida de la reflexión teológica, no la fórmula del dogma, sino el acto concreto de celebración. Para Cáceres es necesario y fundamental retener también que el sacramento abre el acceso a la comunión neumática. Decía antes, hay que volver al Espíritu, con lo que Cristo ha realizado en la cruz. Cáceres corrobora respecto a Prum, uno de los grandes profesores de la gregoriana que le criticó, que la forma simbólica pertenece de derecho a la estructura de la revelación. Esto es fundamental para mí, ¿no? Hablábamos de la estructura sacramental de la fe. Para él, el símbolo, es decir, la forma simbólica, el modo como se presenta la liturgia, entra de derecho a la estructura de la revelación. Para Cáceres, la experiencia litúrgica del sacramento será siempre fundamental. La experiencia litúrgica del sacramento. Si el misterio corresponde a la fe,
el acontecimiento de la salvación se podrá realizar de una manera que necesariamente encuentra en el símbolo ritual celebrado por la Iglesia el modo más apropiado de participación a la acción litúrgica y a la vida divina que va detrás. Castle dirá que la doctrina se dirige al intelecto, mientras que la gnosis de Dios se dirige al hombre entero. Por eso él propone al final de su vida una gnosis cristiana, un encuentro con Dios que envuelve todo. Estamos volviendo a los orígenes. Bien. Podemos hacer un balance crítico. ¿Qué queda de Castle? ¿Qué no queda de Castle? ¿No? Él escribió mucho y ciertamente muchas de sus propuestas están ya diluidas a través de los libros litúrgicos, ¿no? Utiliza al final de sus días la expresión de gnosis mistérica. La teología, la vida cristiana, la teología es una gnosis mistérica, con la cual el creyente tiene que implicarse en el sacramento que restituye en el misterio su carácter dinámico y su comprensibilidad. Él abandonó la Denzinger teología, la teología del Denzinger, la Denzinger teología, y presentó una gnosis mistérica, un conocimiento mistérico de la vida cristiana, centrado no en fórmulas teológicas, sino en el cristianismo y en sus propias raíces. Y en esas raíces está la sacramentalidad. Lo aplica a la Eucaristía como paradigma de todas las acciones litúrgicas, claro, el modelo, pero lo mismo, tiene unas conferencias magníficas sobre la dedicación de iglesias, ya que veíamos este magnífico altar del arquitecto, ¿verdad? Esa magnífica iglesia, ¿no? Que es altar, ¿no? Cuando, como fue 24 años capellán, en los monasterios la dedicación de iglesias se celebra con mucho. Entonces, las conferencias sobre la dedicación de iglesias, ¿sí? Aplican toda esa tipología, toda esta gnosis mistérica, la aplica al templo, al lugar de la celebración, a la asamblea. Hay un libro, decía por ahí, en castellano, se han publicado pocas cosas, pero hace poco una editorial me pidió que prologase una edición nueva del misterio de la Iglesia, de la Eclesía. La editorial se llama Editorial Bendita María, si ustedes la buscan, Editorial Bendita María. Y publicaron estas conferencias sobre la Iglesia o sobre muchos temas que titularon El misterio de la Eclesía. Y dice yo una introducción larga al libro. Seguro que está, porque hace poco lo he visto en algún sitio citado. Partiendo de este enfoque nuevo, Castle propone volver a la renovación de la praxis sacramental y propone, yo diría, como 5 o 6 puntos. Primero, la recuperación del primado del sacerdocio bautismal, al cual se ordena el servicio ministerial. Segundo, la necesidad de una participación fructuosa de la Asamblea en la acción católica, en la acción litúrgica. Claro, si la Asamblea no colabora, nos quedamos. Tercero, la superación de un concepto individualístico de la comunión sacramental. No es yo para mí, la comunión, en la comunidad. Cuarto, la relativización de la adoración eucarística que se debe supeditar a la celebración eucarística. Odo Castle es capellán de un monasterio de monjas de la adoración perpetua. Con el tiempo cambiaron y profundizaron en otros contenidos, y la comunidad de hoy es una comunidad de Gerstelle muy viva, centrada sobre todo en la celebración litúrgica completa, en la celebración de la Eucaristía y en el oficio divino. Y el último punto, 5, la identificación de la misa como matriz, como fuerza total de la espiritualidad cristiana. Yo creo que fueron estos principios, ¿no?, estos elementos determinantes
son fundamentales de Kassel y han influenciado, pienso yo, influido en tantas otras documentos como el movimiento. Proponiendo la celebración como clave de la comprensión de los sacramentos, esta propuesta constituye un replanteamiento total de la idea de sacramento, que incluía, hablando de la misa, no solo la comunión de los fieles, sino toda la acción cultural. Conozcamos y profundicemos en la plegaria eucarística, el memo unde et memores, ¿no? La importancia que da. Basándose en temas bíblicos y patrísticos, proponía comprender en estrecha unidad el sacrificio eucarístico y la presencia real. La recuperación de la noción de iniciación cristiana vista como un conjunto total. En un simposio que hubo sobre Kassel, un profesor nuestro, Basil Studer, me decía, dice, Kassel no se enriquece, porque no le había llegado, del nuevo movimiento bíblico, y dice, si él hubiera conocido más detalladamente la concepción que hoy tenemos de la anamnesis, de los zícaron bíblicos, habría profundizado mucho más y quizá hubiera disminuido un poco esa dependencia de los antiguos misterios cúlticos, que a mí me parece muy interesante como misterio de preparación, ¿no? Como arquetipos que preparaban esa vuelta, ¿no? Como dice el involucro, la envoltura de realidades que luego se concentrarían en Cristo. Algunas de las tesis casselianas, y dejamos ya a Kassel, se han convertido en patrimonio común de la Iglesia, y los tenemos mucho, como todo el tema de la reactualización de los actos salvíficos en las acciones litúrgicas, ¿no? El número 6 o 7, la centralidad del misterio pascual en la vida litúrgica, el redescubrimiento de la celebración como clave teológica, la relectura de la teología eucarística en la perspectiva de memorial, e insisto, no es de los temas en que más profundiza él, en el tema de los tícaron anamnesis bíblica. La relación entre misterio eucarístico y vida de la Iglesia. El reencuentro del símbolo como componente esencial para la inteligencia del misterio, del sacramento. La centralidad de la acción celebrativa en la teología sacramental. La presentación de temas típicamente casselianos, como la teología de los misterios. Y, sobre todo, la comprensión de los sacramentos a través de un análisis de la acción litúrgica, abandonando la Denzinger Theologie y entrando en la teología de los órdenes, de los nuevos órdenes, de la acción litúrgica. Bien, esto sería un poco de Odo Kassel. Es materia fuerte para empezar el día, pero es materia, yo diría, de la que vivimos. Si hemos dado el paso, claro, si seguimos la línea derecha. Una palabra sobre Karl Rahner, porque el paso del signo al símbolo es común, no sabía yo de quién es antes o quién después, pero sí que es cierto que Karl Rahner no lo lleva a la materia litúrgica, a la acción litúrgica, pero la gran idea viene suya. La Iglesia es el sacramento símbolo de Cristo, que se manifiesta en la misma como opus operatum de la Iglesia. En la teología sacramental hay un cambio radical cuando pasamos de la noción medieval de signo a la de símbolo. En parte, debo decir que fue mérito de Karl Rahner a partir de los fundamentos teológicos del Vaticano II, que luego lo aplica a la sacramental. Debo decir que Karl Rahner fue un profesor, murió hace poco. Odo Kassel nunca fue profesor, fue un capellán de monjas, escribió muchísimo, conoció muchísimo, pero la historia es suya. Kassel luego tuvo continuadores, a San Anselmo llega a Roma Basil Neuneuser, Silson llega
Llegan otros autores que se va entendiendo, pero él no fue profesor nunca. Rahner describe a la Iglesia como gran sacramento y lo hace basándose en la teología de los padres a través del concepto de misterio. Por él habla, si Castle habla de teología de los misterios, Rahner habla de teología del símbolo y lo aplica a los sacramentos en sitio muy amplio. Leo de un texto de Karl Rahner. La doctrina de los sacramentos es el lugar donde clásicamente se pone en la teología católica una teología del símbolo en general. Los sacramentos son, fíjate que estamos llegando a la conclusión de nuestro curso, redescubriendo el concepto sacramental. Los sacramentos son la concreción y actualización de la realidad simbólica de la Iglesia en tanto protosacramento para la vida de cada uno de los hombres y constituye, por ello, de acuerdo con la esencia de esta Iglesia, una realidad simbólica. Los sacramentos son caracterizados por ello en la teología expresamente como signos santos de la gracia de Dios. Ya no son los signos eficaces de gracia divina, sino signos santos, es decir, y él lo aplica, como símbolos, expresión que a este propósito se emplea explícitamente. Rahner mete los sacramentos en relación con la Iglesia y en relación con la Trinidad y con la encarnación y de la Iglesia entera que nos da la encarnación, y se convierte en acciones simbólicas. Dice él, llena, y esto es muy bonito, de todas las aspiraciones y los deseos del hombre religioso, que lo recoge la voluntad creadora de Dios como símbolo de fe y esperanza de su mismo cuerpo. En los símbolos, en los sacramentos, Jesús ofrece al Padre, con su Iglesia y en la Iglesia, su sacrificio que simboliza la santificación de los hombres, uniéndolos y asimilándolos a Él que es Hijo e imagen del Padre. La doctrina de los sacramentos, en Rahner, ¿no? Esta doctrina es el punto clásico para presentar toda la teología del símbolo. ¿Qué es el símbolo? El sacramento, las acciones sacramentales. Porque los sacramentos, dice él, concretizan y actualizan la realidad simbólica de la Iglesia y que es la Iglesia. Y en ellos se aplica el término símbolo, que como él dice es indicador, ¿no? Faro, diríamos otro indicador, semáforo, indicador de realidades sobrenaturales que llegan a los hombres en modo humano. Fíjense cómo hemos ido recuperando nociones antiguas, cómo hemos ido perfeccionando, cómo hemos ido superando concepciones cosísticas o casuísticas. El símbolo es un indicador de realidades sobrenaturales que llegan a los hombres en modo humano. Por eso cuando habla del sextenario, Castle habla poco del sextenario, habla en un sentido más amplio. Para este sextenario, claro, casi le estorba. Para empezar, dice, si yo dijese que los sacramentos en vez de 7 son 9, no diría nada errado, nada equivocado. Dice, pues el diaconado y el episcopado son tan sacramentos como el presbiterado. Luego, en vez de 7, ya hemos roto el sextenario, ya hemos dicho todo y ahora son 9. Como dicen en Italia, qué confusiones. Bien, dice, y si dijese que son 6, atento, sacramentos, porque el bautismo y la confirmación son solo uno, tampoco diría nada errado. Siempre que se admita que la confirmación, que se admita que la confirmación es un rito sacramental. Es decir, hemos descubierto que hay un gran sacramento, hemos descubierto el Ur-Sacrament de Cristo Sacramento, la Madre Sacramento, el mundo Sacramento, y respetando el sextenario nos hemos enterado que ya son 7 o 9 o 6. Como ven, hemos abierto la perspectiva.
Merece la pena leer, dado que estamos concluyendo, su comentario al septenario, Karl Rahner. Es un precioso libro que se llama La Iglesia y los Sacramentos. Esto se publicó en Herder el 64. Pero es un libro precioso. El dogmático número 7, recuerden que 7 viene del siglo XI, de Hugo de San Víctor. El dogmático número 7 se debe entender con mucha cautela. Lo digo ahora, ¿no? Con mucha cautela. Lo esencial y la afirmación del número 7 no es el número, sino la afirmación de que los ritos eclesiásticos a que se refiere este número, todos ellos, y solo ellos tienen de hecho eficacia sacramental. Si luego al hacer el cómputo de estos ritos así destacados resulta este número u otro, la cosa en sí es indiferente. Si se dijere que hay 9 sacramentos, considerando el diaconado y el episcopado, no se incurriría en falsedad. Y si alguien dijera que solo hay 6 sacramentos, por incluir bautismo y confirmación como distintos grados en la religión cristiana, tampoco incurriría en falsedad, con tal de que reconociera que la confirmación es un rito sacramental. Por tanto, lo que le interesa es entenderlo simbólicamente, como indicadores de realidades sobrenaturales que llegan a los hombres en modo humano y con una gratuidad que le ha dado la Iglesia. Por eso, pero insiste, y esto es importante, que metodológicamente es muy peligroso estudiarlos aisladamente. Hay que verlos en conjunto. Hemos pasado del sacramento a la sacramentalidad. Metodológicamente es muy problemático considerarlos por separados, pues no aparece, son palabras suyas, en que el curso fundamental de la fe no aparece con suficiente claridad lo peculiar de cada uno, ni se esclarece en forma de vida su relación con la Iglesia y con la vida concreta. Si le quitamos el contenido, esto ya lo dijimos al principio, cuando hablábamos de Odo Kassel, si le quitamos esa doble vertiente, que es fundamental, la vertiente cristológica y la referencia eclesiológica, a la que yo añadía la vertiente celebrativa, los sacramentos no valen cuántos son, no vale lo que son. Insiste que los sacramentos deben considerarse desde la Iglesia como parte sacramental de la misma y han de marcarse en la vida, en la historia de la vida individual, donde aparecen como manifestaciones sacramentales de la vida cristiana. Son los sacramentos, fíjense qué importante esto para nosotros y para los párrocos, momentos existenciales fundamentales de revelación. Hay en primer lugar un complejo de sacramentos, como son la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. Y él los divide así: sacramentos de iniciación, bautismo y confirmación. Sacramentos de estado, orden y matrimonio, penitencia y unción, el último la Eucaristía. Aquí se ve que es jesuita y que de liturgia, ¿verdad?, distingue y divide bautismo de confirmación de la Eucaristía, ¿no? No lo hubiera hecho más, aunque antes los han situado, pero en fin, lo distingue así. Bien, lo importante, insisto, no verlos separadamente, pues no se ve la claridad, y verlos como parte de la Iglesia en la historia individual de cada uno. Todo ello se relaciona con la Iglesia, que es el gran sacramento, lo hemos dicho 1000 veces, la madre sacramento. De la Eucaristía dice que no debería computarse simplemente entre los 7 sacramentos, por eso los distingue, por eso los distingue, que en parte no falta razón. Yo soy profesor de iniciación cristiana y de la Eucaristía no hablo. Hablo del camino, del proceso, pero la Eucaristía exige un tratado aparte. No debería computarse simplemente entre los 7 sacramentos la Eucaristía, por más que se refiera al individuo y lo asuma en comunidad, la Eucaristía es el sacramento de la Iglesia. Como tal, en un sentido muy radical, es el sacramento de la Iglesia. La Eucaristía es para la Iglesia es la Eucaristía. Un axioma: Eucaristía hace la Iglesia hace la Eucaristía. La institución de la cena, dice él,
reviste una importancia decisiva para la fundación de la Iglesia y para la propia inteligencia de Jesús como mediador de salvación. Y acaba su estudio sobre los sacramentos. Tiene varias obras, pero la más bonita es, en este caso estoy comentando el curso fundamental de la fe. Acaba su estudio sobre los sacramentos con esta expresión, una reducción al misterio, eso muy caseliano. Lo último y peculiar de la existencia cristiana consiste en el que el creyente se deja caer en el misterio que llamamos Dios. Es decir, ahí está, nos volcamos en el gran misterio de Dios. Karl Rahner. Y ahora lo metemos juntos. Confrontación entre Odo Kassel y Karl Rahner. El Wiener Memorandum. El Memorándum de Viena. Ahora van a ver lo que es. Porque es la crisis. En 1943, 43, fíjense que Kassel muere en el 48, el llamado Wiener Memorandum, o Memorándum de Viena, ve la confrontación entre los dos máximos exponentes de la teología sacramental de 900, Kassel y Rahner. Una acusación que a veces ya podemos encontrar de tantos sitios, pero estamos en el 43. El 43, cuando nace la Mythici Corporis Christi, está la crisis antimodernista, los teólogos y profesores tienen que jurar el antimodernismo y demás. Bien. Hay una confrontación entre Kassel y Rahner provocada por una crisis del movimiento litúrgico en torno a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que implicó la comunidad de Austria y Alemania, llegando a generar en el clero ásperas controversias. La manzana de la discordia eran, en el 43, ciertas modificaciones litúrgicas. Atento que esto siempre crea problemas, ¿no? Aquí también está, en Viena, en Múnich, está trabajando el hermano Guardini, el cual se encuentra con los jóvenes en el castillo de Rochenfeld y hace una Eucaristía y pone el altar al centro, ¿verdad? Allá y aquí hay todo un mundo. Aquí llega un poquito más tarde, ¿no? Pero una modificación litúrgica con una serie de innovaciones en la pastoral ordinaria que suscitaba mucho consenso entre los jóvenes y mucha discordia entre los pastores. Este hecho suscitó una cierta preocupación, se creó una alarma grave que implicó incluso a la Santa Sede. En 1943, el arzobispo de Friburgo, en plena Alemania, Konrad Gräber, envió a los obispos alemanes un memorándum llamado Wiener Memorandum, recogiendo en 17 puntos las inquietudes hacia ciertas modernizaciones vinculadas al movimiento litúrgico. A esa carta se responde con el Wiener Memorandum, que fue escrito precisamente por Karl Rahner. Karl Rahner responde, ya verán la respuesta. Esta respuesta de Rahner comprometía a Odo Kassel y provocó también en Kassel una gran reacción. El punto más doliente lo constituye la tendencia al irracionalismo, la vuelta a los padres, el cierto desprecio a la escolástica, la devaluación de la verdadera escolástica en el método y la actitud, como me he citado en un libro precioso de Odo Kassel. Yo tengo la edición italiana, solo existe la italiana, no existe la española. Glaube, Noxis, un Mysterium. Fe, conocimiento y misterio, de Odo Kassel. Un libro magnífico. Entonces, Kassel hace una respuesta a la respuesta de Rahner que había hecho al arzobispo Gräber. La respuesta de Kassel, defendiéndose, aquí se enfrentaron Rahner, da 7 puntos. Bueno, que nos interesa un poco
para ver el momento. Dense cuenta que estamos todas, hasta el 59 nos anuncia. Esto es lo que prepara el Vaticano II. Contesta a lo que el Wiener Memorandum dice que es un método peligroso, que es el volver a los padres, y diciendo que la Iglesia ha utilizado durante la antigüedad el concepto gnosis, ya que es el término que con la Escritura habla del conocimiento sobreeminente que se deriva de la fe. Primero. Segundo, el hecho que en el medioevo las exigencias escolásticas hayan llevado a un cierto método, no significa que la Iglesia haya repudiado el primero. No significa. Así, el nuevo método escolástico nació del patrístico y este mantiene su vigor. Es decir que el patrístico está superado, no es decir, está el patrístico, como vimos el preescolástico, el escolástico, y ahora nosotros tenemos el derecho de volver atrás o volver adelante. Tercero, frente a las tendencias del irracionalismo ateo del presente, estamos en los años 40, en el centro de Europa, el descubrimiento de la verdadera gnosis cristiana representa más un recurso que un peligro. O sea, el modo de recuperar conceptos y personas con un sentido más amplio de la vida que el que presentaban los métodos escolásticos en la manualística. No hablo de la manualística, pero es interesantísimo ver los manuales de sacramentos. Cuarto, insignes teólogos escolásticos empiezan a reconocer que ciertos elementos de la fe no han encontrado en la conceptualidad escolástica un desarrollo adecuado. Es decir, en este momento está surgiendo la Nouvelle Théologie, o está en germen, ¿no? Hay un nuevo modo de componer, ¿no? Y parece que la sacramentaria ha quedado ya anquilosada. Eso es lo que él dice. Estamos abriendo nuevas perspectivas, nuevos conceptos, nuevos modos, nuevas visuales, nuevos horizontes. Dice, los escolásticos empiezan a reconocer, algunos teólogos actuales, que ciertos elementos de la fe, cuando Karl Rahner habla del horizonte sacramental de la fe, cuando habla que la acción cultural, la vuelta al... Claro. Quinto, los síntomas de la exigencia de una renovación teológica se encuentran en una teología carismática. Ahí va surgiendo, ¿no? En Centro Europa. Una teología carismática hacia la cual el memorando se encuentra, dice, muy benévolo, con nosotros muy duro, pero con la teología carismática es muy benévola. Y dice él, pero esta última, la teología carismática, dice Kassel, se revela muy peligrosa en cuanto introduce una fractura entre el pensamiento del creyente y el anuncio carismático. Se trata de una fractura que la Iglesia antigua trató de evitar de manera sistemática. Sexto, si el problema de la naturaleza de la teología se encuentra hoy abierto, conviene usar mayoritariamente una gran prudencia de juicio, es decir, hay que abrirse y no estar continuamente volviendo acciones. En fin, número 7. El vínculo particular del mundo benedictino, aquí habla él como benedictino, con el simbolismo litúrgico y con la teología patrística, justifica la posibilidad de una aproximación que la teología escolástica durante mucho tiempo ha descuidado. El simbolismo y toda la fuerza que van surgiendo. Estamos, insisto, en los años 40. Le responde Rahner también, y afirma Rahner que nadie despreciaba la escuela lacensis, ¿no? Que tienen en estima el trabajo de la abadía María Lac, el monje de María Lac, toda la escuela lacensis, ¿no?
Y no defienden la teología escolástica. Ellos dicen que no defienden la teología escolástica a toda costa, sabiendo cómo en la modernidad se habían resentido algunos del razonamiento cultural. Rahner, respondiendo a Castle, comparte la idea, y es interesante, de que la teología nace de un profundo vínculo espiritual con Cristo y tiene necesidad de alimentarse continuamente de la oración, además de tener presente la necesidad de volver a la enseñanza de los padres. Pero precisamente porque hay tantos puntos de contacto entre el grupo de Viena y los monjes de Marianac, no deja de alertar a los monjes mismos de que esto podía también comprometer su trabajo. Frente a la excusa de irracionalismo, Rahner escribe: nadie piensa que Castle tenía la intención de promover el irracionalismo en la teología. Y sin embargo, nos podemos preguntar si en la práctica el método teológico utilizado por Castle no tiene en contra de su intención este resultado, la idea de irracionalismo. Quedamos aquí, es un tema muy profundo y muy interesante. Curiosamente, hay aquí algunos aspectos que son los que nos interesan de lo que hemos visto. El rechazo en la escolástica y su conceptualidad, la apertura a nuevos conceptos, ¿no? Y el temor de que este nuevo concepto de noxis cristiana, de vuelta a la celebración, del valor. Rahner contesta una imagen de la revelación en la que todo puede convertirse en una experiencia simbólica y plástica. Dos grandes que se enfrentan en temas que hemos ido viendo de un modo o de otro. ¿Qué podemos decir de todo esto? Son acusaciones que se van repitiendo. Son acusaciones, yo diría, que se van repitiendo. Y son acusaciones que pueden caer a veces sobre la cuestión de los liturgistas, ¿no? Poner como base la celebración, poner como base la fórmula litúrgica, poner como base la acción celebrativa, poner como base el pensamiento patrístico, poner como base el fundamento bíblico, era una novedad frente a la sistemática que era vista de un modo o de otro por distintos temas, ¿no? La vuelta al misterio, la vuelta a realidades mistéricas, la vuelta a concepciones, con base patrística, podía conllevar, es decir, una visión, aquí lo dice, antiintelectualística. Pues es una acusación, que a veces cae sobre lo que llamamos cuestiones litúrgicas, en serio. Nadie piense, decía Rahner, que Castle tenía la intención de promover el irracionalismo en la teología. Y no podemos preguntar si en la práctica este método no tiene en cuenta la intención. Lo digo porque nosotros somos profesores a veces de teología sacramental, de sacramentos. ¿Qué tenemos? Que partir de la teología de la celebración o ir a los contenidos magisteriales y analizarlo a partir de ello. Son enfoques, yo diría, distintos. Estamos de acuerdo con Rahner, y yo estoy totalmente de acuerdo, que la teología nace de un profundo vínculo espiritual con Cristo y que tiene que alimentarse de la oración. Aquí, cuando hablo de la oración, ciertamente no lo he visto yo tantas veces citado en Castle. En cambio, en Rahner aparece fuertemente.
la experiencia orante, la experiencia orante. Porque hay, evidentemente, en todo esto una serie de peligros, pero bueno, son los peligros también de ir creando nuevas modalidades. El Concilio Vaticano II no canonizó ninguna de estas teorías. La vimos ayer, no canonizó. Pero sí que yo diría que posibilitó algunas concepciones que nos podrían llevar a crear un poco de sospecha. El concepto de irracionalismo hoy puede resultarnos un poco... Pero lo que sí podemos, a nosotros se nos puede decir hoy más es que caemos en el subjetivismo. Hacemos una cosa nuestra personal, vivencial, olvidando el dato objetivo de fe, de revelación. Bien, podemos luego dialogar si caben con esto. Otro autor, antes de concluir, me quedan dos, para concluir con el tiempo, inicia ahora, aunque no acabaré, es un autor vivo y coleando, de la escuela francesa, Louis-Marie Chauvet, creo que muy traducido en todas las lenguas, ¿no? Superando el enfoque manualístico, nos encontramos aquí con una identidad sacramental reciente. El año 2006 lo invitamos a San Anselmo, a las lecciones bagallinianas, y dio 4 estudios de teología sacramentaria fundamental, que son evidentemente interesantísimos. En la línea como estamos, el último que estudiaremos, luego diremos una parola de Jungel, ¿no? Ya parte de una realidad totalmente adquirida, que los sacramentos hay que encajarlos en la sacramentalidad de la existencia cristiana. Aquí ya no hay duda, ya hemos llegado a puerto. Los sacramentos hay que encajarlos en la existencia cristiana. La obra de Louis-Marie Chauvet quiere ser una teología fundamental de la sacramentalidad. Aquí unimos ya los dos grandes saberes para mí, teología y liturgia. Una teología fundamental de la sacramentalidad. Y la pregunta que nos hacemos antes era, ¿qué era un sacramento? Ahora sería, ¿por qué los sacramentos? De ¿qué es un sacramento? Se pasa a ¿por qué los sacramentos? ¿Qué significa decir que la fe está tejida de sacramentalidad? Ya nos habla de la existencia, de horizonte existencial, horizonte sacramental de la fe. Ahora él dice que la fe está tejida de sacramentos. ¿Y eso qué quiere decir? Se nota, por eso lo he puesto como el último, una inversión de perspectiva. Eso me parece interesante. Y una cierta dislocación de la sacramentalidad, si la podemos llamar así, por la que es necesario sustituir las opciones filosóficas de la teología tradicional con opciones filosóficas de nueva concepción. En este punto se puede constatar en Chauvet distintos puntos, distintas claves de lectura, distintos pasos. El primero, el paso del platonismo al simbolismo, olvidando el aristotelismo. El paso del platonismo al simbolismo. Segundo, fíjate que ya se da por adquirido lo que hemos ido viendo, ¿no? Segundo, la inserción de los sacramentos en la trama simbólica de la fe cristiana. Trama simbólica de la fe cristiana. Tercero, el acto de simbolización ya no solo del sacramento, sino de la identidad cristiana, del ser cristiano. Y cuarto,
la conexión entre teología sacramental y cristología trinitaria. Ya ven cómo hemos abierto una sacramentalidad. Antes hablamos de sacramentalidad difusa, ahora debemos hablar de una sacramentalidad existencial cristiana. Ahí acabamos. Esto conlleva dos efectos inmediatos. El abandono del pensamiento metafísico, en el sentido más auténticamente escolástico, el abandono del pensamiento metafísico, sobre todo escolástico y lemórfico, y el acceso a un pensamiento simbólico, como dato adquirido ya. Y conlleva estos dos efectos inmediatos. De estos elementos se puede intuir que el pensamiento simbólico, a diferencia del metafísico tradicional, permite crear un orden simbólico cristiano que se manifiesta en la identidad cristiana, que es inseparable, que hace inseparable esa identidad cristiana, escritura, sacramento y él dice ética. Podríamos poner también comportamiento o moral, como quieran. El resultado se puede ver en la tercera parte de la obra de Louis-Marie Chauvet. Tiene ese título, símbolo y sacramento, más claro ya. El sacramento es una mediación necesaria, no tanto de la salvación cuanto de la identidad cristiana. Así como si los símbolos no se es humano, sin sacramento no se es cristiano. Hemos llegado ya al final del camino. Sin los sacramentos no se es cristiano. La última parte de la obra de Chauvet, símbolo y sacramento, trata de formular, a partir de lo simbólico, una cristología trinitaria que indica a Dios como punto de partida y como punto de llegada. Y trata de incorporar los sacramentos a la corporeidad del creyente a raíz de dos principios que lo hemos visto ya también en Kassel. En el principio, él habla del principio eclesiológico y cristológico. Chauvet añade, y eso ya es muy propio de todo el giro copernicano de la teología, el principio antropológico. Principio antropológico, principio cristológico, principio eclesiológico. De estos dos principios, el antropológico y el cristológico, insisto, yo creo que hay en el cristológico que él está metido, el eclesiológico, de esos dos principios, el que domina ahora es el antropológico. Hemos descubierto la dimensión del símbolo y la dimensión antropológica de la vida humana, que es la capacidad de vincularse simbólicamente a la vida cristiana según el símbolo. Y para eso él utiliza, esto ya nos llevará muy lejos, solo lo sugiero aquí. Chauvet es necesario utilizar distintos instrumentos. La reflexión de Heidegger, la contribución de la lingüística de Benveniste, en lingüística se ha pasado de, en mi época he estudiado mucho a Ferdinand de Saussure, a Benveniste, y la psicología de Lacan, y lo ponen a este nivel. Por tanto, este nivel antropológico que tiene como instrumento, sea Heidegger, sea Benveniste, sea Lacan, hablando del principio antropológico debemos distinguir lo que él habla del archisimbolismo. En cambio, el principio cristológico está dominado por el logos, que encuentra en la cruz la clave de comprensión y de toda la cristología. Hacemos un poquito eso, luego acabaremos con esto y haremos una conclusión general al tiempo indicado. Con Chauvet llegamos y acabo porque explicar a Chauvet se podría hacer un curso entero en lo que él habla del archisimbolismo litúrgico. El archisimbolismo litúrgico define la liturgia como la gran pedagogía en la que el cristiano entiende cada vez más
esta presencia de la ausencia de Dios que nos invita a darle cuerpo en los hermanos. Bien. Quisiera pasar, y luego dejamos un poco más de tiempo abierto, a la conclusión. Yo la conclusión la titularía como una iglesia sacramental. La nuestra, hemos llegado a una conclusión amplia. Buscábamos un concepto y encontramos una realidad. Hoy se abren espacio a nuevas vías, se abre espacio a nuevos aspectos de la sacramentalidad. Hablaba de la sacramentalidad difusa como una característica de la teología sacramental reciente. Lo hemos ido viendo, hay una ampliación de la noción de sacramento en la que convergen modelos teológicos dispares y a veces alternativos. Puedo enumerar 6 o 7, pero seguro que ustedes tienen más. Sobre que hemos visto un poco el tema de la sacramentalidad de la fe. Otro autor de ambiente alemán, Borgrimler, habla de la sacramentalidad de la revelación. Con Kasser hemos visto la perspectiva de la celebración. Rahner habla de la sacramentalidad de la Iglesia y de la palabra y de la apertura simbólica a realidades eclesiales. Schillebeeck, quien no lo ha estudiado, ¿no? Schillebeeck, la sacramentalidad de Jesucristo y la sacramentalidad del encuentro. La sacramentalidad de Jesucristo y del encuentro. Podemos ver otras perspectivas. Boff, Leonardo Boff, los sacramentos de la vida. O José María Castillo, símbolos de libertad, teología de los sacramentos. Y estoy refiriendo siempre a literatura en lengua castellana, ¿no? Ustedes pueden encontrar muchísimos más. Yo he partido y parto y soy consciente de que la liturgia ha descubierto su sacramentalidad a través de ritus et preces. Sacrosanctum continuo 48. La sacramentalidad de la liturgia a través de los ritos y de las preces. Per ritus et preces. Ciertamente el concepto de sacramentalidad evoluciona a lo largo de los siglos, siguiendo diversos desarrollos en los diferentes ámbitos culturales, no solo cultuales, sino culturales. Hemos visto en nuestro recorrido de estos 4 días una inmensa riqueza que tiene que hacernos pensar. Y una serie de etapas de evolución en su propia naturaleza. Con los siglos se ha perdido, se ha recuperado, se ha recompuesto la dimensión bíblica, patrística. Se ha perdido, se ha descubierto, se ha encontrado. Hoy hay voces que pueden ser discordantes o menos, ¿no? Ciertamente casi todas abandonan la definición ilemórfica del sacramento y la fragmentación de los tratados. La voz de Odo Kassel nos ha ayudado precisamente para concentrarnos en la acción sacramental como momento de expresión de adhesión al dogma o como momento de preparación pedagógica de una vida de fe. Y lo hemos hecho lo haremos ya, y la Iglesia lo hace a través de un abandono metafísico y ilemórfico y entrando en un nivel de pensamiento simbólico. Así el sacramento es reconducido al significado teológico intrínseco a la revelación
puesto que es acción de Dios, participación de la acción de Dios y epifanía salvífica. El sacramento, por tanto, no es un instrumentum separatum, algo separado que permite la aplicación al creyente de la gracia de la redención. No. Esto lo vemos sobre todo, con nuestra perspectiva, en la recuperación que hemos hecho del concepto de memorial aplicado a la acción litúrgica. No es un recuerdo subjetivo, es una reactualización, una vivencia profunda a raíz del hecho. No es un recuerdo subjetivo que se une a la acción litúrgica, sino que consiste en el mismo actuar ritualmente que está atravesado y penetrado del actuar de Cristo. Saliendo y superando la causalidad instrumental, Kassel introduce el concepto de presencia mistérica no solo como un contenido objetivo del sacramento, sino para superarlo. Y se propone una serie de bases y de contenidos que están, yo diría, en la praxis sacramental actual. Algunos lo hemos enumerado: el sacerdocio bautismal, la participación, hemos enumerado una serie de puntos hoy. Yo creo que esos están en la base de una sacramentalidad nueva. Lo que nos interesa sobre todo, yo diría, es la gran intuición que se hace una propuesta en casa de asumir la celebración como clave de bóveda para una mejor comprensión de los sacramentos. Aquí está, según yo, el modo nuevo de enfocar la realidad. Aquí está la novedad. Yo creo que esto, si hay que volver a algo, es evidentemente a esto. Y este es el mejor Kassel. Asumir la celebración para una comprensión mayor de los sacramentos. Esto implica volver a pensar la materia partiendo de la idea del sacramento y concebir la Eucaristía no solo como la comunión, sino como una acción cultural. Todos los sacramentos son acciones cultuales de Cristo en la Iglesia, con un sentido antropológico, puesto que la liturgia es para los hombres. Hay, por tanto, una influencia entre temas bíblicos, patrísticos, teológicos. Hemos recuperado en todo este largo proceso el concepto de iniciación cristiana. No era así hace 50 años, en absoluto. La recuperación del concepto de iniciación cristiana como conjunto, como unidad, como base. Se abre un camino nuevo a la comprensión de los sacramentos. Tanto así que en el contexto teológico de la primera mitad del siglo XX sus posiciones eran rompedoras y hoy están asumidas por todos. Basamos a veces nuestra pastoral en la iniciación cristiana y en todo el complejo amplio que es. La sacramentalidad hay que leerla en el seno del redescubrimiento de la celebración como relectura de la teología sacramental de la Iglesia y la relectura de la teología eucarística como base, prototipo de todos los demás, en la perspectiva de memorial y de la relación intrínseca entre Eucaristía y vida de la Iglesia. Otro aspecto que hemos descubierto es el valor del símbolo, el descubrimiento del símbolo componente esencial de la comprensión sacramental de la Iglesia y la centralidad de la acción celebrativa en el ámbito de la sacramentaria. Llegamos, por tanto, a una teología de los sacramentos donde la comprensión de los mismos se hace por el análisis de los mismos, no por contenidos extrínsecos, desde dentro. El pensamiento simbólico, a diferencia del metafísico, permite crear un orden simbólico cristiano que se manifiesta en la estructura de la entidad cristiana misma. Un conocido teólogo italiano, al que ya he referido, Giuseppe Colombo, ha lanzado una auténtica provocación que a mí me resulta siempre interesante. Transferir la cuestión de los sacramentos
de los teólogos sistemáticos a la liturgia, a los liturgistas. Dice el mismo, esta provocación es una expresión de desasosiego y de esperanza. Como no sabemos y no nos ponemos de acuerdo de lo que son, volvamos a la celebración, y eso es importante. Dice Colombo, es prueba de un desasosiego por el estado caótico al que los teólogos sistemáticos han reducido la teología sacramental. Partiendo de Rahner y de Kassel, hemos abierto y hemos encendido una luz en la dogmática que constituye una nueva perspectiva de teología sacramental. La crisis actual, se puede hablar de crisis actual, habría que verlo. Habría que verlo. Yo creo que teológicamente y teóricamente no es tanto cuanto a nivel pastoral. De nuevo, insisto, como al inicio empecé, tenemos una buena teología, tenemos una magnífica celebración, la praxis, la pastoral, no toca a mí juzgarla, vean ustedes. De todas formas, la crisis se ha resuelto o se debe resolver con principios teológicos que integran siempre principios antropológicos, pues no hay teología sin antropología. Y hemos hablado de los dos principios teológicos irrenunciables, la derivación cristológica y la referencia eclesiológica. Son los principios que sugieren la transferencia a los liturgistas de la teología sacramental en vez de dársela a los teólogos sistemáticos. Tenemos que apegarnos más a la celebración litúrgica, a la celebración cristiana, que a la reflexión sistemática. Por eso los liturgistas están menos expuestos a ser capturados por la cultura hasta perder el misterio y asegurar los sacramentos, porque vamos al misterio en sí. Una provocación, un desasosiego, un deseo, una solución, bueno, una apertura al misterio celebrado. No podemos resolver estos problemas, pero podremos centrar la problemática y asumir la parte que nos toca. Partir de nuestros principios, volver a la celebración para descubrir la vivencia y partir del misterio. En esto nos ha ayudado Chauvet. Partir de la celebración, volver a pensar que permite entender la identidad, no ya a partir de nociones, como el caso de la transubstanciación, sino de categorías simbólicas. Los sacramentos, pensados como símbolos, dan visibilidad a la gracia, pero al mismo tiempo indican y manifiestan que ésta no es real si se excluye el contexto eclesial, sacramental, antropológico. El mismo Chauvet subraya la relación entre teología sacramental y cristología trinitaria, mostrando la convergencia de una teología sacramental simbólica con una cristología trinitaria centrada en la cruz. Aquí entra en juego la centralidad del misterio pascual. Algunos teólogos sistemáticos, no digo nombres, pero están ahí, en la escuela romana, por ejemplo, analizan y estudian y presentan una cristología no a partir de la unión hipostática, sino a partir y brotando del misterio pascual de Cristo. El caso típico era el teólogo de moda, Marcelo Bordoni, que fue el teólogo de la Lateranense. Creo que vive todavía. Estoy hablando de 20 o 30 años hace. Nombres que están ahí. Y si hemos descubierto el misterio pascual, lo hemos descubierto y lo hemos puesto al centro de la acción litúrgica, celebrativa, pero también de la cristología. Hay un diálogo entre sacramentalidad y cristología, donde emerge el misterio pascual. Se pasa de una cristología demasiado unívoca, porque es centrada en la unión hipostática, a una cristología centrada en el misterio pascual,
que debe influir poderosísimamente la teología sacramental. Y ahora que sí que digo el final de los finales, la conclusión, y me bajo, podemos abrir un diálogo. Este curso, que es uno de los cursos que doy yo en la universidad donde trabajo, he presentado como teología litúrgico-sacramental. 3 palabras: teología, liturgia y sacramentalidad, que van unidas, que pueden haber ido disociadas y que hemos unido. Es un curso que empecé con un profesor que todavía me ayudó mucho a descubrir esto, don Enrico Mazza. Con él coordinamos este modo de entender las cosas, luego tomé yo mi camino y él desapareció porque ya prácticamente no escribe y no trabaja. El recorrido, por tanto, es amplio, vario y fructífero. Desde las raíces veterotestamentarias, el resto se engrandece con la Iglesia. El sacramento acompaña la vida de la Iglesia y la sacramentalidad acompaña la vida de la Iglesia. Por eso no podemos prescindir de ello, porque si prescindimos de ello, caemos en el abismo. Estamos en una etapa, para mí, ilusionante, yo diría, porque quiero acabar en positivo. Pero también estamos en una sociedad líquida, ¿verdad? Yo leo mucho a Bauman, no quiero ser iluso, ¿verdad? A Taylor, es decir, me gusta mucho leer los sociólogos de moda hoy, Taylor, Bauman, tenemos varios en España. La sociedad líquida sin fronteras. Bueno. A esta sociedad hay que darle una teología con base en Dios y pensando en los hombres. Una teología y una celebración y una vida. La reforma litúrgica ha concluido, ciertamente. Pero partimos de lo como empezábamos. Los sacramentos son en cuanto son celebrados. No son entelequias, son acciones vitales de la linfa de la Iglesia en el mundo de hoy. Partir de la celebración o volver a la celebración es un modo, yo diría mejor, de colocar los sacramentos donde estaban, que es en el corazón de la Iglesia. Y acabo retomando lo que decía al principio. Leo la primera página que leí el lunes. Hemos recibido una teología sacramental óptima. La hemos recibido y la tenemos que mantener. Yo espero que le haya ayudado un poquito esta visión amplia de los sacramentos. Buscábamos una definición y nos hemos encontrado con una sacramentalidad. Y eso es importante. Yo agradezco la oportunidad porque cada vez que utilizo estos textos o doy estos cursos, se me abren perspectivas nuevas y creo yo, que es iluminante para ustedes como formación y para mí como formador seguir profundizando en esto. No me queda más que agradecer el interés de vuestra parte. Me voy muy contento de Argentina porque he tenido buen tiempo, he dejado el calor romano, la calura romana, el frío no era demasiado, ¿no? He encontrado muy buenos amigos y he encontrado una buena disponibilidad y una atención y una sensibilidad que es muy importante a estas cosas. Ayer les animaba mucho a continuar con la sal por este camino, No nos cansamos nunca de formar y de formarnos. Formar y formarnos. No nos cansaremos nunca. Y nunca llegaremos a comprender en verdad el misterio de Dios que se desarrolla en clave humana en el existir de los hombres. Por eso, cada vez que entramos
En el misterio conocemos más el misterio y entramos en el misterio y nos damos cuenta que nos queda mucho por aprender, porque nos queda mucho por saber. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.